¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Asesor PLD, Asesor en Prevención de Lavado de Dinero. Vamos a platicar hoy de las listas negras de terroristas. Recuerden que tenemos las obligaciones de buscar que nuestros clientes y el beneficiario controlador, cuando realizamos actividades vulnerables, no se encuentren en las listas negras. Dentro de esas listas negras están las listas de terroristas. Recuerden que pueden hacernos preguntas, estamos para servirles y este programa es en vivo todos los jueves a las 17 horas. Oye, ¿qué onda? Vamos a buscar a nuestros clientes o a los beneficiarios controladores de nuestros clientes en las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A ver, va de nuevo. Si quieres hablar de narcoterroristas, los narcoterroristas están en las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no todavía. Lo que debiera ocurrir o pudiera ocurrir en cualquier momento es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos diga, oye, ya decidimos que vamos a incluir como terroristas también a los narcoterroristas. Ahorita los narcoterroristas están calificados así por Estados Unidos y por Canadá. México no los ha considerado terroristas, y tampoco la ONU. No es obligación hasta este momento aplicar las listas de OFAC, que serían las listas de Estados Unidos donde vienen estos narcoterroristas. O sea, lo puedes hacer por buenas prácticas, pero no necesariamente es la obligación. La obligación que existe en las disposiciones es esta: buscar en la lista de terroristas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ojalá podamos irnos metiendo en este tema. Este tema le aplica a todas las actividades vulnerables, a todas las 17 fracciones. Recuerda que el asesor en prevención de lavado de dinero logra que se cumplan las obligaciones. O sea, este es lo que hacemos y ahí por eso estamos trabajando siempre en estos programas. Hay 17 actividades vulnerables. Aquí estas actividades vulnerables, a partir de las reformas a la LFPORPI, tenemos una fracción 17.5 bis, que esa se incluyó a partir de el 16 de julio del 2025 y ahora, aunque sean 16 fracciones, al haber una fracción que se repite, en realidad hay 17 fracciones. ¿Qué actividad vulnerable realizas? Bueno, la que realices te va a aplicar la búsqueda en listas negras. Recuerda que hay un proceso administrativo cuando se realiza una actividad vulnerable. En este caso, por ejemplo, veíamos comercialización de obras de arte o cualquiera de las actividades vulnerables, y primero tenemos que ver a nuestro cliente. Oye, cliente, ¿qué crees? Esta es una actividad vulnerable, así es de que necesito 4 firmas. Antes de otra cosa, 4 firmas, fírmale 4 veces, así como cuando te vas a casar, llegas al registro civil y te hacen, ahí no son 4, ahí son como 20 firmas, pero fírmale aquí, fírmale aquí, fírmale aquí. Y bueno, pues ya está uno rete güey ahí, entonces le firmas todo, ¿no? Entonces, ya queda todo firmado. Aquí debiese ser algo similar. Oye, ¿qué crees que es una actividad vulnerable? Entonces necesito que sepas que es actividad vulnerable y que te vamos a pedir información. ¿Aceptas? Fírmale. Oye, fíjate que esta es la protección de datos que damos en nuestra sociedad. ¿Estás de acuerdo? Sí, fírmale. Este es el tema del beneficiario controlador. Me vas a tener que decir quién es tu beneficiario controlador, persona física. ¿Estás de acuerdo? Sí, fírmale. Y en el caso de que haya limitantes con dinero en efectivo, ¿estás de acuerdo en que no vas a pagar más de lo que esté legalmente
¿Aceptado? ¿Permitido? Sí, fírmale. 4 firmas de entrada. Ahora sí, ya sé que tú eres una persona física o una persona moral, que eres mi cliente. En este caso pensemos en obras de arte, te vamos a vender una pintura que cuesta $1,000,000 y entonces ya me dijiste quién eres. Eres persona física, pudieras decirme que no tienes beneficiario controlador, pero me firmas que no tienes beneficiario controlador. Si eres persona moral, en todos los casos debes tener beneficiario controlador. Y ahora sí pasamos al punto 2. Con la aceptación del cliente hay que verificar la viabilidad del cliente y del beneficiario controlador, en caso de que exista, en las listas negras. ¿De acuerdo? Ya seguiríamos con todo nuestro proceso administrativo para realizar esta actividad vulnerable, pero bueno, pensemos hasta ahí para no quedarnos tanto tiempo y seguir avanzando con estos temas. Entonces, va de nuevo, esto es muy importante. 4 firmas. Aviso de privacidad, dar datos para identificar al beneficiario controlador, declarar cuando es una PEPS o asimilable a PEPS, esa también tiene que decírmela, y las limitaciones de cobro-pago con efectivo, consignación y trueque. Todo eso tendrá que firmármelo el cliente. Recuerden que las obligaciones, cuando realizas actividades vulnerables, nos dicen en la fracción primera que hay que identificar y conocer al cliente de forma directa. Así nos lleva para que ocurra este punto. Identifica 4 firmas, conocer de inicio. Para conocer a mi cliente necesito que no esté en las listas negras y vamos a ir a este punto de las listas de terroristas. En el caso de la ONU, financiamiento al terrorismo, esto nos lo han dado en las resoluciones 1267 y 1373 y posteriores. Fíjense, por ejemplo, hay una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 1267, de 1999. Nos dijeron, oye, los talibanes están bien perrones y entonces hay que tener cuidado con los talibanes, ¿ok? Ya nos dijeron quiénes eran estos talibanes, son una facción político-militar fundamentalista islámica de Afganistán, etcétera, bla, 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 y ahí está, punto. Y después, pum, vale, que tiran las Torres Gemelas con una puntería de Apache. Ajá. Sacaron una nueva resolución, la 1373. En la 1373 ahora sí nos dicen, oye, ya no estamos hablando de talibanes, estamos hablando de todos los terroristas, ¿no? Así como decía este mesero, por todos los meseros del mundo, aquí sería por todos los terroristas del mundo, ¿no? Y entonces hay que buscar cómo reprimir cualquier acto de terrorismo, porque pues este golpe, aparte de la gran cantidad de personas que murieron, pues fue un golpe que le pegó en el orgullo a Estados Unidos, ¿no? Entonces es todo un tema y nos dicen, el que no me dé datos, el que no verifique esto, entonces va a tener un problema con nosotros, porque es muy importante que todo el mundo colabore. Y ya, habrá que entonces buscar qué es lo que pasa con estas listas de personas bloqueadas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De ahí llegamos, ya saben, nosotros muy rápido, en 2016 sacamos nuestra lista de personas bloqueadas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ah, qué chingones, o sea, fue en 2001 y después nos fuimos hasta el 2016. Pues sí, pero 15 años no es mucho. Bueno, está bien. La cosa es que el viernes 26 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de personas bloqueadas. Dice,
acuerdo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que se da a conocer a la población en general. Esto es importante, es no solo a quienes realicen actividades vulnerables, esto se le da a conocer a la población en general. La relación de personas y entidades que se encuentran dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267, la de 1999 de los talibanes, después la 1373, 2001, después de las Torres Tiradas. Hay que ponerse muy al tiro con esto. Y las demás, o sea, hay muchas adicionales. ¿Como cuáles pudieran ser adicionales? ¿Se imaginan ustedes en alguna otra adicional? No, esta ya no me deja ahí bloquear. ¿Se imaginan ustedes quién más pueden ser los demás? Bueno, puede haber listas de Corea del Norte, etcétera. Puede haber varias listas adicionales. Dentro de estas demás podrían caber las listas de narcoterroristas en el caso de que la ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decida incluirlos, ¿ok? Entonces esto es importante aquí. En este caso, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera era Alberto Basbás. Dice titular de la UIF con fundamento en los artículos 133 de la Constitución, en relación con los artículos 24, 25 y 29 de la Carta de las Naciones Unidas, así como en el numeral 4 de la Resolución 1267 y la 1373 y demás emitidas, conforme al reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, y considerando que, conforme a lo dispuesto en el 133 de la Constitución, los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. O sea, oye, espérate, firmamos un tratado internacional, fue aprobado por el Senado, entonces está al nivel de la Constitución. Ok, a lo mejor a un ladito, etcétera, pero la idea es que esto nos comprometimos a respetarlo. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la tesis en la que ha determinado que los tratados internacionales son parte integrante de la ley suprema. Después que el 26 de junio de 1945, México suscribió la Carta de las Naciones Unidas, misma que fue aprobada por el Senado desde 1945, y que como Estado miembro de la ONU está obligado a cumplir con los compromisos internacionales derivados de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, esto está muy claro, es una obligación que tenemos como país. En el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas se establece la facultad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para decidir qué medidas han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones y que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones de todo tipo. Oye, tú eres terrorista, pelas, no puedo hacer ningún negocio contigo. Así como el rompimiento de relaciones diplomáticas con los destinatarios de sus resoluciones. Pudiera ser que no fuese a un país, a unas personas en específico o a un grupo específico, sino a un país completo, y entonces tendríamos que interrumpir total o parcialmente las relaciones, ¿no? Como el caso de Corea del Norte, Irán, o sea, ellos han estado por ahí señalados con estos problemas. Que la inobservancia de las resoluciones implica la violación de una obligación internacional. Y nos vuelve a platicar de la resolución de 1999 y la de 2001, y nos dice que los Estados miembros de la ONU deben adoptar medidas o sanciones entre
las que se encuentre en las que se encuentran la prohibición de realizar cualquier acto, operación o servicio con las personas designadas. Hasta aquí no hablamos de actividades vulnerables, le aplica a todos, ¿de acuerdo? Entonces, que existe la prohibición de realizar cualquier acto, operación o servicio con las personas que hayan sido designadas, que hayan salido dentro de estas listas negras, conforme también a nuestro Código Penal Federal, que tiene que ver con el financiamiento al terrorismo. Y entonces nos dan a conocer en este diario oficial estas listas. Las listas son del dominio público, en razón de que aparecen publicadas en el sitio de internet de la ONU. Aquí lo que hacen es que nos dicen, puedes meterte a la UIF y ahí las vas a encontrar, pero si no, puedes irte directo a la ONU y ahí también vas a encontrar las listas actualizadas. El Instituto Nacional de Transparencia les echó una revisada y la subió a la información que nos da la Unidad de Inteligencia Financiera, y nosotros debiéramos hacer difusión de estas listas, lo cual lo estamos haciendo en 2016. Oye, así como que muy cumplidores no hemos sido, bueno, eso luego le platicamos de eso, pero aquí es como está este tema. Dice que derivan de las resoluciones que dicho Consejo ha adoptado y que le son jurídicamente vinculantes y obligatorias, sino para brindar seguridad jurídica a los destinatarios de dicha obligación, que son las naciones y la población en general. O sea, estar cuidando estas listas de terroristas debiera ser para todos. Yo tengo una miscelánea, bueno, tendrías que cuidar ese punto. Yo tengo una tienda que no realiza actividades vulnerables, tendrías que cuidarlo, o sea, por todos lados. Yo soy un hotel, bueno, no podrías hospedar a alguien que esté en la lista de terroristas, aunque la actividad de hotel no sea actividad vulnerable. Dice, ¿en serio? Todos tendríamos que, entonces, revisar en listas de terroristas antes de realizar las operaciones. La respuesta sería sí. Pero no hay tanta bronca. O sea, son del otro lado del planeta, del lado de Asia. No. O sea, esto puede cambiar en cualquier momento en el caso de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas empiece a incluir a los narcoterroristas. Eso suena como que puede pasar mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante, ya, sí, saben lo que sigue. Pero ahí es como está este punto. El acuerdo dice, con base a lo que vimos, que es lo que plantea de inicio el diario oficial, dice, se dan a conocer a la población en general los nombres de los individuos y entidades que se encuentran dentro de las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nos dan también aquí las ligas donde podemos bajar estas listas del mundo de la UIF, ¿de acuerdo? O del sat.gov.mx/PLD. Ya nos dijeron antes que podemos ir también a las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que de repente están más actualizadas, ¿no? Entonces, valdrá la pena hacer eso. Entonces, segundo, prohibido realizar operaciones con los listados. Se hace del conocimiento de la población en general que, de conformidad con las resoluciones, existe la prohibición de realizar cualquier acto, operación o servicio con las personas señaladas en las listas. Conforme a este acuerdo segundo, es aplicable a toda la población en general. ¿Te suena como que, no manches, estás exagerando? No, pues ahí están las disposiciones. Entonces, ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué estas listas no están en todos lados, etcétera? Entre otras cosas, porque en México se ha considerado que el que tengamos
temas de actos terroristas es algo que, quién sabe si pase. Oye, güey, pero es que ya con minas vuelan a camiones del ejército. No, eso no es terrorismo. Oye, es que con sus drones llegan y avientan bombitas a la población o a la policía. No, eso tampoco es terrorismo. ¿Y entonces qué es? Si no es terrorismo, ¿qué es? Son grupos delincuenciales cuidando su mercado o peleándose por otro mercado, pero no es terrorismo. Hasta esos absurdos hemos llegado, pero bueno, eso ya sería otro rollo. La cosa es que no les llamamos terroristas y por tanto no caen en estos supuestos y tendríamos que esperar a que sea la ONU la que los liste. Vámonos a corte y regresamos todavía más puntos de estas listas. ¿De acuerdo? Vamos a corte. Tu negocio realiza una actividad vulnerable. Según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, no dejes que el miedo a las multas te quite el sueño. En TaxDay, tu asesor de confianza, te ayudamos a cumplir con esta ley para que operes con total seguridad. Contamos con los servicios especializados en asesoría en línea en PLD, presentación de avisos y cumplimiento de obligaciones, auditorías de cumplimiento PLD, desarrollo de manuales PLD, apoyo en el llenado y presentación de avisos. Permítenos ser tus aliados y enfócate en hacer crecer tu empresa. Contáctanos hoy mismo. Llámanos o manda un WhatsApp al 55 73 42 88 15 o contáctanos desde nuestra página web taxday.com.mx. Platícanos tus requerimientos y recibe tu cotización. TaxDay, tu asesor PLD de confianza. Listos, amigos, estamos platicando sobre las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estamos echándole una ojeada al diario oficial de la Federación del viernes 26 de agosto de 2016, en donde nos dijeron, oye, todos tenemos que revisar estas listas y no debiéramos realizar operaciones con ellas. Entonces, vimos el acuerdo de este diario oficial de la Federación. En el artículo primero o en el acuerdo primero nos habla de las listas de personas bloqueadas que nos las dan a conocer aquí. En el segundo nos dice que se hace del conocimiento de la población en general que no debiéramos realizar operaciones con quienes aparezcan en las listas de terroristas. Dicen dónde podemos obtener las listas. Aquí en este caso nos dan los vínculos electrónicos para poder bajar estas listas. En el tercero nos dicen que los actos realizados podrán ser nulos. Dice, podrá ser declarado como nulo de conformidad con el 8 del Código Civil Federal, lo anterior con independencia de otras conductas que pudieran encuadrar como delitos en términos de la legislación penal. O sea, es muy probable que suene como que, oye, pues no inventes, le vendí a alguien algo y ahora pues es como si fuera nulo. No sé, no suena como un castigo tan tangible, pues, pero puede ser que entonces lleguemos y que nos encuadremos en otros delitos. Eso sí sería un tema porque tenemos todas estas broncas dentro del Código Penal Federal. En el cuarto nos dicen que habría que dar notificación a la UIF. Dice, para el caso de que alguna de las personas que se encuentren en las listas a que se refiere el primero, el artículo primero a las listas también actualizadas, intente realizar cualquier acto, operación o servicio, los particulares podrán hacerlo del conocimiento de la UIF, o sea, ¿quiénes? Todos, mandando un correo a uifmex@hacienda.gov.mx. La señora de los tamales, ¿verdad? Está vendiendo estas barritas energéticas, ¿verdad? Estas barras energéticas las vende y resulta que se da cuenta que estas personas están en las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues tendrá que decir
lástima Margarito, me regresan mis tamales, no les puedo vender nada. Y entonces, y además le voy a avisar a la UIFMEX que vinieron e intentaron comprar tamales. O sea, esa sería un poco la idea, un poco chusco, pero aplica a todos, no solamente a quienes realizan actividades vulnerables. En el quinto nos hablan de entidades financieras y actividades vulnerables y nos dicen que debieran hacerse avisos 24 horas cuando tengamos una actividad con alguien que esté en las listas negras. A la población en general ya nos dijeron qué onda y ahora aquí nos van a mandar directamente a las disposiciones legales que correspondan. Dice el quinto, las entidades financieras y quienes realizan las actividades vulnerables del 17 de la LFPORPI se regirán de acuerdo a las disposiciones jurídicas que les correspondan. Y entonces yo tengo que de inmediato presentar un aviso 24 horas y tendré que negar cualquier servicio a estas personas. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos lleva a el sexto. Habrá que bajar la lista de personas bloqueadas de todos estos temas y nos hablan de las ligas que vienen en el propio Diario Oficial de la Federación. Hay un transitorio y esto está vigente desde el 27 de agosto de 2016. Valdrá la pena que veamos aquí Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad de la ONU. Si le ponen www.un.org, ahí ya nos manda a la página de la ONU y ahí estaríamos buscando la parte de las listas, ¿no? Del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay lista consolidada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y vienen todos estos datos con diferentes tipos de listas. O sea, lista por número de preferencia permanente, etcétera. La cosa es que debiéramos tener estos datos todo el tiempo. Las listas consolidadas pueden ser consultadas en la siguiente dirección electrónica: sppld.sat.gov.mx. También ahí las encontramos. Ahora sí que a la derecha, arribita, ahí está lo que habla de ámbito internacional, y en el ámbito internacional ahí vamos a entrar y nos va a decir Gafi, nos va a dar los datos de Gafi o las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dicha sección desplegará la siguiente información: resoluciones, bla, 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 y tendríamos que estar bajando todas estas listas para tener una lista consolidada. Es información que es importante que lo tengamos. La lista consolidada contiene varios campos de identificación, por lo que en este apartado se ofrecen las explicaciones sobre cada campo de las secciones de individuos y entidades. ¿Qué es lo que pasa? Que yo debiera tener estas listas. Ahora, ¿qué hacen quienes tienen software de este tipo para estar revisando listas negras? Bueno, ellos se dan a la tarea de estar actualizando estas listas. Cuéntame, Roy, ¿podemos dos preguntas? Por favor, ya se nos fueron los tiempos. Solo dos preguntas, si eres tan amable. Claro que sí. Buenas. Ok, comenzamos con la primera pregunta. Dice, ¿debo bajar las listas para buscar a mis clientes y al beneficiario controlador cada vez que se actualizan? Fíjense que las listas constantemente se están actualizando. O sea, pudieras meterte y decir, oye, no inventes. O sea, están sacando listas constantemente dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no necesariamente se han actualizado en la página de la UIF. Debiera ser más o menos lo mismo. Y entonces, yo considero que por lo menos mensualmente debiéramos revisar qué es lo que se tiene con la actualización de listas, ¿no? Quiénes entraron y quiénes salieron. Perfecto, muy bien, vamos con la siguiente, que es: yo nunca
¿Qué debo hacer? ¿Qué riesgos tengo? Eso no es algo raro, o sea, muchas personas que realizan actividades vulnerables no han hecho la búsqueda en listas negras y eso pues lleva a una multa en la que de entrada son 200 sumas por cada persona o cliente que haya tenido al cual no haya buscado dentro de las listas. Entonces, tendríamos que decir, a ver, oye, yo, ¿qué debo hacer? Bueno, recuerda que tienes que buscar en estas listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también en las listas del 69B del SAT, pero pensemos solo en esta. Entonces ya bajaste las listas. Ahora, ¿pudieras cumplir retroactivamente con todas estas obligaciones? Pues sí, la respuesta es sí, porque en el momento en que te llegue el chahuiztle, ¿verdad? Te llegue una verificación de cumplimiento de obligaciones PLDFT por parte del SAT, en ese momento será una multa de 200 sumas por cada cliente y por cada beneficiario controlador que no buscaste. Entonces, una opción sería que tuvieras las listas en este momento y que empezaras a buscar a todos y sacar un comprobante de que se hizo la búsqueda. En el caso de que no encontremos a nadie, pensemos que ese es el tema, no encontraste a nadie y además buscaste durante 5 años, entonces ya tienes esos comprobantes en cada expediente. ¿Cómo podría estar el comprobante? Bueno, pudiera ser que se hizo la búsqueda, quién hizo la búsqueda, cuándo la hizo y firmar que no había o que no estaban estas personas en estas listas de terroristas. Después de eso, tendríamos dentro de nuestras listas de pecados, recuerden que si te llega la verificación de la autoridad, tenemos 5 días para decirle, oye, pues sí cumplí, pero cumplí fuera de tiempo, pero antes de que tú llegaras. Entonces ahí sí valdría la pena, queridos colegas, salvo su mejor opinión, que lo que hiciésemos es decirles, oye, no habíamos buscado en las listas de terroristas, pero se buscó con tal fecha, ¿no? Se debió haber buscado desde aquel entonces, pero se buscó hoy, pero el día de hoy ya se cumplió y no encontramos ningún punto con estas personas. Van a encontrar muchos nombres de tipo árabe, etcétera, o de tipo de Corea del Norte, etcétera, que no necesariamente son nombres tan sencillos, pero hay muchos clientes. Nosotros tenemos amigos musulmanes, tenemos clientes que son asiáticos, etcétera. Entonces, cuando te llega un nombre así medio raro, pues lo tienes que buscar y eventualmente, así como José, aquí también de aquel lado hay nombres que se repiten mucho. Entonces, habrá que estar siendo acucioso con esas búsquedas. Si valdrá la pena, podrías solicitar un servicio de que alguien te haga la búsqueda de todas esas personas durante 5 años para que estén los comprobantes metidos en cada uno de los expedientes y seguramente podrás curarte en salud. ¿De acuerdo? Si necesitan algún servicio, recuerden que Tax Day está para servirles y lo haríamos con mucho gusto, previa propuesta de servicios. Nos vemos, amigos, el siguiente jueves a las 17 horas. Esta información, la neta es que debe ponerlos a pensar por qué pudiéramos tener más broncas de las que pensamos en el caso de una verificación del SAT. Hasta pronto.